Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu comunidad de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos hoy con la resaca de ese anuncio de las Pico 4 que nos tiene a todos tan excitados, tan pendientes de la realidad virtual aumentada y mixta por esas características tan buenas que tiene ese nuevo visor que llegará el 18 de octubre a nuestras manos, a los consumidores, y que mientras seguro que van a ir saliendo algunos análisis. Yo, como ya os dije, estoy intentando hacerme con uno de estos visores para intentar traeros un análisis previo aquí al canal, pero no sé si lo conseguiré o no. Si no, cuando salga ya a la venta, si me hago con uno de ellos, pues haré igualmente una review para todos vosotros, ya in situ, habiéndolo usado, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, pues tras eso y sobre todo ese precio tan espectacular que se han sacado de la manga los chicos de ByteDance para esas Pico 4, también nos anunciaron las Pico 4 Pro. Bueno, que no sabemos aún el precio, pero teniendo en cuenta el precio de este producto, quizá no se dispare tanto como podríamos pensar. Ya lo veremos más adelante, como os comenté en el vídeo de ayer. Y bueno, pues hoy voy a aprovechar esta resaca para hacer una pequeña reflexión con vosotros al final del vídeo. Y antes vamos a hablar de algunas noticias de actualidad, porque la actualidad no para a pesar de este gran notición que tuvimos ayer de las Pico 4. Y hay concretamente en el área de videojuegos algunas novedades que comentar. Una vez que comentemos esto, pasaremos a esta reflexión donde quiero tocar algunos puntos importantes de este lanzamiento de las Pico 4 por parte de ByteDance. Bien, vamos con la actualidad de los videojuegos. Por un lado tenemos el anuncio de Ghost Signal a Stellaris Game, que es un juego que saldrá en 2023, a principios de 2023, para MetaQuest 2. Tened en cuenta que este juego es un juego de estrategia espacial con un poquito de acción también, pero básicamente vamos a manejar las naves desde lejos, no vamos a estar en primera persona y pues tendremos que gestionar batallas en el espacio, etcétera, etcétera. Bastante interesante, sobre todo para los amantes de la estrategia y en este caso en VR para MetaQuest 2. Por otro lado, también se ha anunciado, esto tiene relación con las Pico 4, Guy Gadding, inmediatamente que se anunciaron las Pico 4, anunció que su creación Virtual Desktop, que para el que no lo sepa es un programa, una aplicación que nos permite conectar los visores VR, sobre todo los standalone, con nuestro ordenador, con nuestro PC, pues ha comentado que su programa Virtual Desktop, como digo, va a ser compatible con Pico 4, con lo cual, si ya de por sí el visor era potente y el precio más que atractivo, el hecho de que podamos, a través de esta aplicación que es por mí recomendadísima, para conectar lo que es vía Wi-Fi en standalone vuestro ordenador con lo que son vuestros visores, ya sabéis que es compatible con MetaQuest 2 y que ahora va a ser compatible con las Pico 4, pues no tendremos problema para jugar en las mejores condiciones en formato standalone con este gran visor que va a ser Pico 4. Así que la noticia es esa, que Virtual Desktop, más bien pronto que tarde, va a ser compatible con Pico 4. Por otro lado, ha salido la aplicación Cubins, que es una aplicación, ya os enseñé en algún vídeo creo, de realidad aumentada para hacer puzzles con figuras, etcétera. Pues ha incorporado un editor de puzzles para que nosotros podamos crear y todos los usuarios los puzzles que queramos y añadirlos a los que vienen oficialmente. Bien, por otro lado también Little Cities, que es ese juego también para MetaQuest 2. Bueno, el anterior, el Cubins, también es para MetaQuest 2, que no lo he dicho. Pues este Little Cities va a añadir, o de hecho ya ha añadido una actualización que se llama Attractions Update, y en esta actualización nos ofrece nuevos decorados, nuevos objetos, etcétera, para decorar nuestra ciudad, hacerla más viva, etcétera, etcétera. Ya que sabéis que Little Cities es un juego de creación de ciudades a través de la realidad virtual en este caso, y este está también para MetaQuest 2. Por otro lado también se ha anunciado Guardians Frontline, que es un juego de un shooter espacial, de aventuras, de acción y sobre todo que destaca por el modo cooperativo en modo de estrategia, estratégico cooperativo. Y bueno, pues este juego saldrá para 2023 y estará disponible en MetaQuest 2 y en PC VR.
Y por último, ya para finalizar este bloque de videojuegos y ya pasar a esa reflexión de la que os hablaba, ya veis que ha habido muchas noticias en torno al mundo de los videojuegos al margen de ese lanzamiento de las Pico 4, y como es lógico, no quería pasar a la reflexión sin comentarlo con vosotros. Pues la última noticia muy interesante es que mañana, si va todo bien, saldrá el tráiler oficial de lanzamiento de Bond Lab. Esto nos indica que probablemente en ese tráiler ya salga la fecha final de lanzamiento, quizá para octubre, vamos a ver. Y sobre todo esto llama mucho la atención porque era un juego que estaba destinado a MetaQuest 2 y también a PSVR, y que bueno, venía con la fama de Boneworks, que es su primera parte, que yo ya he destacado aquí como un imprescindible de la VR, y este junto a Red Matter 2 quizá era de los juegos más deseados por parte de los usuarios en el año 2022 junto, ya digo, a Red Matter 2, con lo cual es una gran noticia que mañana, según nos han comunicado los propios creadores del juego, se estrenará el tráiler y esperamos que ahí sea de una fecha de salida y que no sea muy tardía. Ya está claro que seguramente en 2022 va a salir, pero no sabemos si será en octubre, noviembre. Yo apostaría por octubre, pero mañana se desvelará todo. Ya con esto sí finalizamos lo que es el bloque de los videojuegos y lo que es el bloque informativo en general del vídeo de hoy. Y bien, vamos a pasar esa reflexión, a esa resaca del lanzamiento de las Pico 4, también de las Pico 4 Pro, pero bueno, de las Pico 4 Pro, como ya os he comentado, sabemos bastante menos, con lo cual tampoco podemos hablar demasiado hasta el momento, sobre todo porque tampoco tenemos el precio ni nada, que se supone que en una conferencia que va a haber en octubre, a finales de octubre, se desvelarán más datos sobre estas Pico 4 Pro y esperemos que el precio y demás para que podamos contrastar también con esas MetaQuest Pro que a priori se anunciarán en la MetaConnect. Bien, vamos a analizar un poco, vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que sucedió ayer. Todo el mundo quedó muy alegre, muy contento por el visor que anunció Pico, esas Pico 4 muy prometedoras, sobre todo aparte por todas las características que tienen, que básicamente superan en todo a las MetaQuest 2, también por el hecho de ese precio tan ajustado, ya diría yo hasta el límite, que tiene el producto y que lógicamente va a hacer que muchas personas se lo compren y sea una opción de compra clara, a no ser que, como yo digo siempre o he comentado siempre, Meta tenga algo reservado, alguna sorpresa y la desvele en la MetaConnect. En principio no se espera que Meta publique ninguna MetaQuest 3 ni nada parecido, pero esto que ha surgido por parte de Pico debería ser reflexionar a los chicos de Meta y bueno, quizá lo tuvieran previsto y nos den una sorpresa en su momento. Bueno, voy a destacar una serie de puntos relacionados con el lanzamiento de las Pico 4. ¿Cuál es una de las consecuencias directas de que se haya lanzado estas Pico 4 y con estas características y con ese precio? Bueno, pues sin duda alguna la competencia, es decir, por fin vamos a tener una competencia real con Meta. Pico ha dado un golpe sobre la mesa, se ha situado como, digamos así, como líder de momento en lo que es los visores VR, superando con creces las MetaQuest 2 y encima poniéndolo más barato que las MetaQuest 2, pues ya os recuerdo que las MetaQuest 2 las subieron de precio, 100 euros cada modelo, y este visor de nueva generación y demás de Pico pues cuesta básicamente más de o menos de 100 euros. O sea, quita esos 100 euros de la subida de MetaQuest 2 y encima es un producto muy superior a las MetaQuest 2, porque las MetaQuest 2 hay que recordar que llevan ya 2 años y pico en el mercado y lógicamente todos los productos tecnológicos con el paso del tiempo se van quedando obsoletos ante nuevos productos que salen. Pero la sorpresa, la gran sorpresa fue que lo sacaran un producto superior y encima un precio inferior. Eso fue lo que rompió el mercado. Pues esto es muy importante que Pico haya hecho esto porque se pone frente a frente contra Meta. Ya Meta no va a, digamos así, a navegar a placer en el mundo del metaverso, sino que ya tiene un competidor claro que le ha dicho cara a cara, oye, que yo estoy aquí, que yo puedo ofrecer lo mismo que tú o mejor, y espabilate o me voy a empezar a comer tu mercado y lo que has tenido tan fácil hasta ahora ya no lo vas a tener tan fácil. Porque también, ahora comentaré otras cuestiones,
al respecto de esto que influyen en todo esto que estoy comentando. Pero la cuestión es eso. Ahora mismo, a día de hoy, desde ayer, el hito fue que ya tenemos competencia real contra Meta, porque HTC, Valve, etcétera, esos visores que son más enfocados al PC, digamos así, a mi forma de ver al menos, juegan en otra liga, juegan en otra liga que es, digamos así, la VR en PC estrictamente. Pero en el mundo standalone, desde que salieron las MetaQuest 2, no existe una competencia real contra Meta. Y ahora, a partir de ayer, de que se anunciaron estas Pico 4 y a ese precio, sí existe ya una competencia real que va a estar, pues digamos así, respirándole en el cuello constantemente a Meta, y ante lo que Meta va a tener que reaccionar rápido para que no empiece a perder cuota de mercado y que sus productos empiecen a usarse menos. A mí, yo ya lo he comentado en varias ocasiones, a mí me parece un error que Meta haga una MetaConnect 2 años después de la MetaQuest 2 y no anuncie ningún producto para consumidores. Pero veremos qué pasa a raíz del lanzamiento de Pico 4. Bueno, pues el tema de la competencia es uno de los más importantes, o una de las consecuencias más importantes de la salida de estas Pico 4. Meta ya tiene una competencia real y veremos si más adelante no se unen más compañías que saquen sus visores y compitan directamente contra Meta. Esto al final, como es lógico y como todo el mundo sabe, va a beneficiar al consumidor. Después nosotros podemos seguir consumiendo Meta, consumir los Pico, consumirlo todo si queremos, pero el que haya varias compañías con dinero, con bastante dinero, compitiendo, al final va a beneficiar al consumidor, ¿de acuerdo? Bien, la otra cuestión que quería comentar al respecto, o una de las cuestiones que quería comentar, es el impacto que por lo menos ha tenido en mí el lanzamiento de Pico 4 a ese precio y con esas características. Me sentí ayer cuando veía el vídeo y demás, y después cuando creaba el vídeo para vosotros, los ReverQuest maníacos, sentí lo mismo que hace 2 o 3 años, 2 años y medio creo, sentí cuando se lanzaron las MetaQuest 2. Fue un impacto muy fuerte porque se rompió la baraja con un visor que era muy novedoso en aquella época, con un precio muy atractivo y muy asequible al consumidor, y por tanto fue lo que fue, una bomba, vendió como churros y a día de hoy ha vendido multitud, millones y millones de visores. Pues lo que ha ocurrido ayer con Pico 4 se asemeja, o el sentimiento que yo tengo al respecto es muy parecido, por no decir igual, incluso si me apuras, mejor todavía, más fuerte, de que Pico ha roto la baraja. Pico ha roto la baraja porque ha sacado un visor superior a MetaQuest 2 en casi todos los aspectos, por no decir en todos, y además a un precio inferior a lo que está hoy día las MetaQuest 2. Con lo cual rompe la baraja y es un hito tan importante como el que hizo Meta en sus MetaQuest 2. Y en este caso con doble consecuencia. La primera que he comentado al principio, que incrementa o empieza a respirar en el cuello de Meta y le dice, oye, que aquí estamos nosotros, que nosotros también vamos a ofrecer productos tan atractivos como los vuestros y a unos precios asequibles al consumidor. Y por otro lado, pues el hecho de, pues eso, sacar un producto de esta categoría a este precio tan asequible para el consumidor, sin duda alguna son hitos, para mí yo los denomino así, hitos que se dan en la VR y que no van a ser otra cosa que esa ola que a lo mejor con las MetaQuest 2, tras la subida de precio, etcétera, se estaba como calmando, vuelva otra vez a resurgir y el mercado de la VR siga creciendo paulatinamente y llegue a lo que todos los amantes de estas tecnologías queremos, y es que sea un mercado fuerte donde muchas compañías saquen videojuegos constantemente, videojuegos de calidad, etcétera, etcétera, y bueno, pues sin duda alguna, en este punto lo que quería destacar es eso, el fuerte impacto que supone en el mundo de la VR este visor standalone que podemos conectar al PC con estas características avanzadas y a un precio tan asequible, tan impactante o más que cuando Meta, para que os hagáis una idea de cuando Meta sacó sus MetaQuest 2, que fue bastante impactante y vendió mucho. Así que veremos lo que Meta nos tiene preparado, porque el siguiente punto que quería comentar precisamente era el de Meta. ¿Qué hará Meta ahora tras este anuncio con estos precios, etcétera, respecto a su MetaConnect? Todavía tienen tiempo de reaccionar. No sabemos ciertamente
si realmente esconden algo, porque nos hablan de que va a haber muchas sorpresas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a nivel de visor, lo único que se sabe son las MetaQuest Pro. Sin embargo, también yo especulaba en algún momento que el hecho de que Pico fuera a sacar dos visores me hacía sospechar que Meta pudiera estar preparando dos visores, aunque uno lo tuviera oculto para mantener la intriga y la sorpresa hasta el momento de la MetaConnect. Podéis decir también, bueno, pero es que Bradley lo ha filtrado prácticamente todo de MetaQuest Pro, pero de la MetaQuest 3 o el visor para consumidores que fuera a sacar Meta no sabemos nada. Y yo os digo, es cierto, pero puede ser también porque ya sabemos que Bradley tiene unos contactos directos con Meta, que Meta le haya dado autorización en cierta manera para difundir todo lo relacionado con las MetaQuest Pro y sin embargo le haya dicho que se quede calladito respecto al visor supuesto que sacarían para consumidores. Lógicamente, todo esto son especulaciones mías porque no hay nada, de hecho hay muy poca noticia de que vayan a sacar unas MetaQuest 3. Pero a mí el hecho de lo que ocurrió ayer, este lanzamiento de las Pico 4, debería ser reflexionar y mucho a Meta y plantearse, si no en la MetaConnect, a no tardar mucho sacar su visor de nueva generación para hacer frente a lo que es Pico, porque si no Pico va a empezar sin duda alguna a comerle terreno, la gente en general, el público en general no se va a casar con ninguna marca y si las Pico 4 funcionan, una vez que hemos visto las características, el diseño atractivo que tienen, etcétera, etcétera, funciona realmente como se promete, ojito, ojito, ojito con Pico porque puede empezar a comerle el mercado a Meta y que Meta se empiece a entrar en problemas y no campe tanto a sus anchas como lo hacía hasta ahora. Por tanto, yo creo que es fundamental para Meta poder contrarrestar esta noticia que surgió ayer con un visor de la misma categoría y si me apuras mejor y además con unos precios igualmente competitivos. Pero lo cierto es que después de la subida de las MetaQuest 2, del precio que se está especulando para las MetaQuest Pro, etcétera, no se espera esto. Y esto puede ser el error que tenga Meta que pueda lastrarle durante el próximo año si es que finalmente las MetaQuest 3 no las presentan hasta el 2023, a final de 2023, que es cuando estaría previsto en teoría. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Meta ya tiene la alarma puesta, estoy seguro de que ahora mismo estarán todos en Meta, bueno, pues viendo cómo contrarrestar el aluvión, la ola, la tormenta que se le avecina por el lanzamiento de estas Pico 4 a un precio tan asequible para el consumidor. Y bueno, pues veremos en la MetaConnect, que tampoco nos falta mucho, nos falta escasamente una semana o dos, que anuncian y a partir de ahí, como yo ya os recomendé ayer, tened paciencia, esperaros a que sea la MetaConnect y una vez que la MetaConnect se desvele los visores finales que van a sacar, etcétera, etcétera, pues ya podremos tomar decisiones de compra lógicas y apropiadas, unas para consumidores, otras para usuarios más premium, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener calma y bueno, tras este alegrón de las Pico 4 vamos a calmarnos un poco y ver qué nos ofrece Meta y a partir de ahí tomar decisiones. Yo intentaré en la medida de posible, como siempre, de ayudaros a que sea la mejor decisión para que disfrutéis a tope, ya sea con un producto o con otro, de la VR en vuestros hogares. Bien, otra cosa que quería comentar es el tema del soporte monetario. Quizá una de las cosas más importantes que ha hecho Meta, aparte de sacar sus MetaQuest 2, es invertir mucho dinero en crear el metaverso, en crear exclusividad, alguna que otra exclusividad para su visor, facilitar a los desarrolladores que hagan juegos para las MetaQuest 2, etcétera, etcétera. Pues Pico también anunció en el evento de ayer, pues eso, que iba a invertir muchos millones en que los desarrolladores puedan desarrollar, valga la redundancia, sus creaciones, que las puedan hacer para Pico, con financiación de documentales en VR, en fin, van a poner mucho dinero sobre la mesa, no olvidéis que ByteDance al final es el propietario también de TikTok, que en cierta manera está haciéndole competencia a Facebook y por lo que yo tengo entendido le está ganando la partida de todas. Entonces, pues esto también es un incentivo importante para el que quiera comprar unas Pico 4, el saber que Pico, en este caso ByteDance, que es la compañía detrás, va a invertir dinero, bastante dinero, para que haya catálogo
de lo que son las Pico, del ecosistema Pico mejorarlo, etcétera, etcétera, para que realmente sea un competidor duro y duradero, duro en el sentido de que vaya a la par de Meta y no como ha ido hasta ahora, que cuando se sacó las Pico 3, Pico Neo 3 Link, pues en cierta manera no iba a la par porque salió ya muy tarde el visor Pico Neo 3 Link, pero en este caso no solo va bien de tiempo, sino que se ha adelantado a Meta y si va a poner mucho dinero en la mesa, pues podemos tener muchas alegrías y poder comprar el visor con cierta confianza de que no va a ser un visor que después lo pongamos en la estantería y no lo usemos prácticamente, sino que va a tener soporte, va a tener documentales, va a tener juegos, van a aumentar el catálogo para intentar equipararlo al de las MetaQuest 2 para que cada vez se nos haga más dura la decisión entre un visor, de comprar un visor u otro, ¿de acuerdo? Y por último, lo que quería comentar referente a esto es que para mí, ya lo comenté en el vídeo de ayer, el único pero que se le puede poner a Pico, bajo mi punto de vista, lógicamente, esto es totalmente subjetivo, es el hecho de que debería intentar tener independencia. ¿A qué me refiero con esto de independencia? Yo creo que a partir de las Pico 4, realmente cuando va a invertir tanto dinero, como os acabo de comentar, en productos, en juegos, en experiencias, en documentales, etcétera, ya está cogiendo este hilo, pero es muy importante que se independice en cuanto a creaciones, en cuanto a novedades que saque para los visores, etcétera. Pues es importante que sean propios, es decir, que nos saque cosas que realmente, imagínate, o imaginaros, que Meta ha sacado un tal accesorio y después a continuación Pico saca el suyo. Pues yo lo que me gustaría de Pico para yo terminar de confiar en ellos es que ellos tuvieran la iniciativa, que yo creo que con todo este dinero que van a invertir lo van a hacer, en sacar accesorios para la VR, etcétera, que sean asequibles, lógicamente, porque fijaros lo que os comenté ayer, ese dongle USB Wi-Fi que va a costar 49 euros, muy asequible, esos trackers para los brazos y las piernas para tener full body tracking, en temas de fitness y en juegos, etcétera, también muy baratos, 49 euros, no es nada caro. Esta es la línea, pero yo querría que sacaran productos que realmente se adelantaran en cierta manera, que no fueran a rebufo de Meta, porque todo lo que anunciaron ayer está muy bien, se nota que le están poniendo más intención y todas esas cosas, pero sigo notando ese rebufo a Meta. No veo esa diferenciación que sería lo que realmente lo haría un competidor realmente fuerte, duro y que sacara cosas que Meta no tuviera previsto, que los sorprendiese y que, digamos así, de alguna forma se equilibraran las fuerzas, porque ahora mismo Meta, a pesar de todo esto que está pasando, sigue teniendo cierta ventaja, porque tiene muchos años de ventaja sobre Pico, pero Pico están corriendo muy rápido para ponerse a la misma línea, y yo creo que una de las cosas que le falta es, podríamos decir, esa independencia, esa innovación en el sentido diferenciador de su competencia, que no sea solo pues Pico, o sea, que Meta va a sacar un dongle USB, pues Pico también. Porque yo lo sé, por ejemplo, que Meta va a sacar unos trackers para los brazos y demás, pues Pico también, etcétera. Es como, no sé si me llego a explicar, es como que va siempre a rebufo. Y bueno, pues lógicamente con el pedazo de producto que han sacado, esas Pico 4 y las Pico 4 Pro, que bueno, yo especulé el otro día que no creo que vayan a costar demasiado, en el sentido de que quizá no estén ni por encima de los 1000 euros. Si lo comparamos con el precio de las Pico 4, por tener lógica, puede ser que sí esté por encima, pero no tendría mucha lógica que las Pico 4 fueran bastante baratas y las otras las pusieran a 1500 euros. Una diferencia tan grande por el tema del seguimiento ocular y el seguimiento facial no sería muy justificable. Bien, pues este sentido de la independencia que os comento, me parece a mí que es muy importante para que finalmente se convierta en un competidor duro, fuerte, que realmente haga sudar a Meta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Yo solo quería reflexionar un poco con vosotros después del anuncio de las Pico 4 con ese precio, como he dicho en varias ocasiones a lo largo del vídeo, tan atractivo, un poco las reflexiones que yo tuve ayer tras hacer el vídeo que os compartí y tras ver la presentación, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos estos puntos
que he tocado son básicos para que, ya os digo, Pico se convierta realmente en el lobo, digamos así, de Meta, y Meta se tenga que poner las pilas, no se mueva tan plácidamente en el mundo de la VR como sabedor de que son dominantes en el mercado, sino que tengan esa otra competencia fuerte, que reacciona rápido a las cosas o a las cuestiones que haga Meta, etcétera, etcétera, y que Meta se tenga que esforzar más y pensar más en el consumidor, a nivel de productos, de videojuegos, etcétera, porque claro, lo que conlleva una posición dominante dentro de un mercado es que te relajas, vas haciendo las cosas a tu ritmo, etcétera, etcétera. Cuando tienes a la competencia, como yo he dicho en muchas ocasiones ahora, respirándote en el cuello, que como tú no hagas esto, lo va a hacer el otro y te va a ganar el mercado, etcétera, aquí ya empezamos a jugar todos y probablemente a partir de ahora vamos a ver movimientos en el mundo de la VR standalone, muy interesantes, muy atractivos. Se abre unos meses y unos años muy interesantes en este mundillo. Ya lo comentaba yo en los meses de julio y agosto, que a partir de septiembre todo esto se va a empezar a mover de nuevo y que iban a venir muchas sorpresas y que todo el mercado de la VRR y XR iba a modificarse en el sentido positivo. Y bueno, pues esto va a tener sus consecuencias, como es evidente, en el consumidor final que somos nosotros, tanto a nivel de juegos, etcétera, etcétera, como también a nivel de los visores, los precios que se saquen de esos visores, etcétera, etcétera. Así que bueno, Reverquest maníacos, nada más que nos queda esperar a octubre, al 11 de octubre, para esa MetaConnect, saber lo que Meta nos ofrece y empezar a tomar decisiones sobre qué visor de nueva generación queremos adquirir, a qué precio, con qué características, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues para ello estaremos aquí en un nuevo vídeo dentro de muy poco, con todas las novedades del momento, y cuando llegue el momento de la MetaConnect, por supuesto, también estaremos aquí para comentar todo lo que surja y también para intentar en la medida de lo posible, en la medida de mis conocimientos y mi experiencia, poder aconsejaros cuál sería el mejor visor para adquirir, etcétera, etcétera. Ya para esa época de la MetaConnect seguro que tenemos ya algunas reviews del visor en lo que es su funcionamiento, etcétera, y podemos tomar decisiones más claras. Así que paciencia, nos vemos en un próximo vídeo muy pronto aquí en ReverQuest VR. No me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.